a esta acción formativa, estrategias para la comprensión lectora. El Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado de México les agradece su atención, su espera, su disposición y en especial en esta ocasión queremos agradecer al doctor Magdaleno Reyes Ángeles, director general de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, por las gestiones para poder llevar a cabo este proyecto de acción formativa para todos los docentes de educación básica del Estado de México afiliados a CEYEM. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar este curso que de alguna manera tendremos de manera muy dinámica, tendremos 4 sesiones. La verdad es de que tendremos 2 sesiones por semana, será una acción formativa muy rápida, muy dinámica. Ya les estaremos indicando la ruta de cómo se estará trabajando en la plataforma de Moodle. Queremos agradecer al Centro Universitario Humanista en Educación que nos ha permitido trabajar en su plataforma. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora María Eugenia Moreno que ha tenido a bien generar todas las facilidades y todos los procesos para que esta acción formativa llegue a ustedes de la mejor manera. Y comentarles rápidamente que nuestras sesiones estarán visualizadas en una condición dinámica donde estaremos haciendo un poco también de introspección, estaremos conociendo un poco de las bases neurocientíficas que tienen que ver con la lectura. También analizar y reflexionar un poquito sobre el perfil del lector que de alguna manera anhelamos o deseamos en las escuelas, en la sociedad misma, cómo generar esa promoción de la lectura, llevar nuestros saberes, nuestras inquietudes, a consolidarlas y a poder buscar también en los recursos tecnológicos como la inteligencia artificial, cómo entender el uso de estas herramientas, cómo auxiliarnos desde la mirada docente para poder tener mejores escenarios en las aulas, en los espacios donde los chicos interactúan con nosotros y que de alguna manera tenemos que atender desde los diferentes contextos las necesidades que se van presentando y que vaya que la lectura es una de las necesidades prioritarias, tanto así que es una estrategia nacional en este marco de la nueva escuela mexicana. Y finalmente vamos a trabajar con la tecnología, con algunas aplicaciones como TikTok, bajo la mirada de lo que es un booktuber. Vamos a trabajar esta estrategia que permite que a través de la tecnología los chicos puedan realizar reseñas de diferentes textos. Estaremos orientando el proceso también para acercar a los métodos de referencia para que los jóvenes, los niños, los adolescentes con los que interactuamos en el aula tengan también ciertas habilidades para reconocer las fuentes de conocimiento, las fuentes de consulta, lo hagan bajo un método de referenciación que es APA en la 7ª edición y que creo que a todos nos vendrá bien tomar esta última sesión, ya que nos permitirá primero a nosotros explorar estos recursos tecnológicos que en ocasiones solamente para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, son vistos como un recurso de entretenimiento. Cómo este recurso puede tener un giro interesante para ser considerado una herramienta de aprendizaje, una herramienta que pueda ayudar o habilitar el desarrollo de habilidades digitales, tanto en nosotros como docentes, como también en nuestros estudiantes. Y bueno, pues dicho esto, comentar lo siguiente, pues esto que es la lectura, ¿no? También queremos agradecer a Credomex que nos ha permitido trabajar con su acción formativa y bueno, pues dentro de lo que propone Credomex nos dice que leer es una actividad que además de todo lo que nosotros podemos pensar, tiene que ver con una selección, con una integración, con expresión, con búsqueda de identidad, de aprendizaje, ¿sí? Es leer la manera de conocer al mundo y no solo eso, de interpretarlo y darle ese significado
a todo lo que está en nuestro contexto. En la lectura también vamos a encontrar con otros, con el autor, con otros lectores, con nuestra cultura misma u otras culturas a las cuales nos estemos acercando a través de la lectura. Pero aquí algo muy importante que hace énfasis Credomex es la importancia de leer como un acto volitivo. Esta parte nos parece importante que no lo perdamos de vista en este proceso de formación que nos permita a nosotros, y ahí queremos hacer un pequeño giro, una pequeña mirada a una propuesta del francés Stanislas Dehaene. Él habla en uno de sus textos que se llama El cerebro lector. Él va mencionando pues esta parte evolutiva que ha tenido nuestro cerebro, porque realmente el lenguaje pues es un proceso nuevo para el ser humano. Tiene algunos cuantos miles de años que se ha desarrollado como lo conocemos. Y que bueno, esto al final de cuentas se ha venido desarrollando a través de algo que él propone como, o se conoce en el tema de las neurociencias, hablando de lectura, como esa caja de letras, ¿no? Que es donde de alguna manera en nuestro cerebro se desarrolla con la lectura y con el reconocimiento de las palabras, de las letras, hasta de las imágenes, y cómo esto nos va dando ciertas habilidades culturales, porque precisamente es a través de la lectura, la escritura, las matemáticas, las bellas artes, que se van construyendo estas habilidades culturales. Algo muy importante que menciona Dehaene es que el cerebro se viene modificando a través de la lectura. Algunas neuronas se reciclan para lograr este proceso. Eso está muy interesante porque inicialmente, de acuerdo a estudios, a investigaciones, pues el cerebro no tenía una región específica para la lectura. ¿Por qué? Porque cuando nacíamos no nacíamos leyendo ni teníamos esa herramienta tan importante que hoy la humanidad puede gozar. Y bueno, que una persona también podemos decir que en algún momento puede perder esa capacidad de leer después de una apoplejia, ¿no? Que puede ser un accidente cerebrovascular, un ataque, un derrame cerebral, y cómo esto produce ahí en el cerebro un problema en alguna arteria, la bloquea y nos genera estos problemas tan complejos que nos puede llevar a perder esta capacidad de la lectura. Y hoy algo que me encantó en este texto, que de verdad los invitamos a que se acerquen a este escritor francés en sus textos que tiene, él habla de los últimos avances, de cómo se ha ido reconociendo las causas que generan dislexia. Y cómo hay nuevas terapias de intervención, cómo se puede reconocer que el cerebro disléxico es diferente a un cerebro de un lector normal, pero que a través de un reentrenamiento del lenguaje intensivo, a través de promover los circuitos de lectura, se puede ayudar a minimizar los efectos de esta condición que pueden tener algunas personas. Y algo que también es muy interesante, a mí la imagen me parece muy ilustrativa, ¿no? Un cerebro ahí sentado entre libros, leyendo, pues es ese cerebro alfabetizado, ¿no? Que va generando esos mecanismos corticales especializados que permiten el reconocimiento de palabras escritas. Y esto se encuentra en la misma región cerebral en todos los humanos. Eso es maravilloso, ¿no? Como si fuera precisamente un órgano específico en el cerebro para la lectura. Hoy la neuroimagen nos puede mostrar que el cerebro adulto sí tiene esos circuitos fijos que ya están finamente preparados para la lectura. Pero algo que me cautivó muchísimo es que la lectura o el cerebro no solamente es capaz de adaptarse, ¿no? de hacer uso de su plasticidad cerebral o neuroplasticidad, como algunos lo refieren, sino que es capaz de aprender. ¿Cómo se aprende este proceso? Pues Dehaene nos habla un poco del reciclaje neuronal, que es esa arquitectura del cerebro humano
que tiene ciertas restricciones genéticas. Sin embargo, se reconoce la evolución que ha tenido nuestra raza porque en ciertos circuitos se permite tolerar un margen de viabilidad para poder llegar a los procesos de la lectura y, por qué no decirlo, de la escritura. Es decir, la adquisición cultural se da gracias a este margen de plasticidad cerebral, a este reciclaje neuronal. Y algo que también me parece importante comentar es, hay regiones en nuestro cerebro que nos van permitiendo agudizar o mejorar nuestras habilidades de la lectura, ¿no? El lóbulo occipital, por ejemplo, permite reconocer los estímulos visuales, como las formas, las caras, mientras algunas áreas del cerebro, como la ventral, precisamente nos permite ubicar o identificar procesos visuales ortográficos. El área dorsal decodifica la fonología, por ejemplo. El área frontal izquierda también permite que se den los procesos articulatorios y fonológicos, ¿sí? Así como los semánticos. Es decir, cada región de nuestro cerebro ha sufrido ese reciclaje neuronal que le permite adaptarse cada vez mejor a los procesos de la lectura. Esto es importante que yo lo vaya reconociendo. Sé que no vamos a ir en este momento a buscar cuándo se activa el área ventral y dorsal de nuestros estudiantes, pero sí es importante reconocer que en esta magia de la maquinaria que tiene nuestro cerebro encontramos diferentes funciones, que esto puede ser en ocasiones encontrar ahora sí el hilo negro de por qué uno de mis estudiantes no puede avanzar en la lectura, no puede avanzar en la escritura, porque puede ser que haya alguna lesión específica que antes se ignoraba, pero hoy con las neuroimágenes y poderlo implementar en seres vivos nos permite identificar todo esto de lo que estamos comentando, así como decir que, por ejemplo, en el hipocampo y en el lóbulo temporal medial, ahí se activa esta región cuando queremos interpretar los recuerdos de aquello que hemos leído. Qué interesante, ¿no? Normalmente antes solamente nos decían, pues el hemisferio izquierdo es el que se encarga de las cuestiones de la lectoescritura, de la parte del razonamiento, de la abstracción, pero hoy podemos encontrar que son muchas las áreas que se vinculan a estos procesos. Y bueno, pues con ese orden de ideas, quisiera presentarles el siguiente video. ¿Cómo cambia el cerebro con la lectura? Escuchemos pues lo que nos comentan en este pequeño video de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga, que es una institución que se encarga también de fomentar el conocimiento sobre las neurociencias, en especial la neurocognición aplicada al ámbito educativo. Veamos pues qué es lo que nos comentan. ¿Sabías que aprender a leer cambia nuestro cerebro para siempre? Y que a medida que nos vamos convirtiendo en lectores expertos, nuestras conexiones neuronales y sus patrones de activación también se van modificando. Acompáñame a aprender más sobre algunos de los cambios que se llevan a cabo en nuestros cerebros con el aprendizaje de la lectura. En lo que respecta al lenguaje oral, todos los humanos dependen de circuitos neuronales específicos en las regiones del cerebro que corresponden al lóbulo temporal superior y al lóbulo frontal inferior. Podemos dividir el lenguaje oral en dos funciones básicas: la comprensión del lenguaje y su producción. La comprensión del lenguaje se lleva a cabo primordialmente en el lóbulo temporal, precisamente en el giro temporal superior, donde se encuentra la corteza auditiva primaria y el área de Wernicke, el giro temporal medio y algunas zonas adyacentes como el giro frontal inferior, donde se encuentra el área de Broca. La producción del lenguaje se lleva a cabo principalmente en el lóbulo frontal, precisamente en el giro frontal inferior, donde está a cargo esencialmente del área de Broca y de la corteza motora primaria. Cuando escuchamos una palabra, es primero procesada la corteza auditiva primaria y en regiones adyacentes como el planum temporal, en donde se identifican sus componentes fonológicos.
De aquí es procesada en el giro temporal superior y medio, en donde se asocia la estructura de esa señal con la representación fonológica, cómo suena, y su representación semántica, qué significa, guardadas en la memoria. Y es interpretada según el contexto en el que se presenta con apoyo del giro frontal inferior. Para producir lenguaje hablado, interviene el área de Broca en el giro frontal inferior, donde se planea el proceso de pronunciación de esa palabra. Esta información viaja a la corteza motora primaria, que controla los músculos que usamos para pronunciarla. Los circuitos neuronales implicados en la comprensión y producción del lenguaje se activan desde los primeros meses de vida. Nuestros cerebros vienen genéticamente preparados para procesar el habla y a medida que los niños van aprendiendo sus primeras palabras, los circuitos del lenguaje oral, de comprensión y producción, se van consolidando y fortaleciendo sus interconexiones. Pero si bien estos circuitos están bien consolidados, las personas antes de la lectura o antes de que se les enseñen y practiquen no son capaces de reconocer los sonidos elementales del habla, los fonemas. Esto quiere decir que nuestro sistema auditivo no es tan refinado como para distinguir que, por ejemplo, la palabra silvestre comienza con el fonema S y termina con el fonema E. Al aprender a leer, las personas toman conciencia de las estructuras del lenguaje oral, las palabras, las sílabas, los fonemas, lo cual altera nuestra forma de procesar el lenguaje hablado. La región del planum temporal, ubicada cerca de la corteza auditiva primaria, representa con mayor grado de refinamiento los fonemas. También el giro angular toma un rol protagonista, ya que es la región que nos permite asociar letras con sonidos y sonidos con letras, permitiéndonos la lectura en voz alta. Pero además, la lectura nos permite acceder al significado de las palabras a través de una vía nunca anticipada en la evolución: la visión. Con la lectura se conecta de una manera mucho más profunda el circuito visual con el circuito del lenguaje, de modo que al leer comenzamos a activar las mismas áreas que se activan cuando procesamos lenguaje hablado. Los niveles de respuesta de estas regiones del cerebro se incrementan y lo hacen en proporción directa con la habilidad lectora. Cuanto mejores son los niveles lectores, mayor es la respuesta de los circuitos visual y del lenguaje. Además de generar conexiones más profundas entre el circuito visual y el circuito del lenguaje, la adquisición de las habilidades lectoras conduce a cambios sistemáticos en la corteza visual de nuestros cerebros. Tanto en primates humanos como no humanos, el circuito de la corteza visual está compuesto por múltiples subregiones especializadas que están involucradas en el reconocimiento visual de categorías de imágenes como objetos, rostros, lugares, entre otros. Con la lectura, una región específica de la corteza visual del hemisferio izquierdo, llamada área visual de las palabras, empieza a responder selectivamente a las palabras escritas. Las palabras escritas invaden un sector de la corteza visual que inicialmente estaba débilmente especializada y comienza a especializarse para reconocer las letras del alfabeto, generando cambios anatómicos en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se produce un reciclaje neuronal de una porción de neuronas que antes se utilizaban para reconocer rostros, objetos y otras formas visuales. Ahora estas toman una nueva función y se especializan para reconocer las letras y combinaciones de letras que forman las palabras. Esta área visual de las palabras muchas veces se conoce también como la caja de las letras, ya que contiene toda la información sobre las letras y las muchas formas que éstas pueden adoptar. Este conocimiento especializado se va codificando a través de nuestras experiencias de lectura, y es gracias a esta región de nuestro cerebro que somos capaces de distinguir grafías sutilmente diferentes, como la E y la C, reconocer que la A mayúscula y la A minúscula son la misma letra, y reconocer palabras independiente de su tamaño, posición y tipografía. Estos fueron algunos de los cambios que se generan en nuestros cerebros con el aprendizaje de la lectura. Es un video muy claro, clarificador, y bueno, pues para nosotros era importante poder iniciar un poco sobre este tema de las estrategias para la comprensión lectora, haciendo una invitación a cada uno de ustedes como profesionales de la educación a reconocer un poco más sobre la importancia de qué debemos de conocer en el funcionamiento del cerebro de nuestros estudiantes, porque en ocasiones esto nos puede ayudar a evitar ciertas frustraciones, nos puede ayudar a evitar no solo la frustración en nosotros, en nuestro quehacer cotidiano, sino también en los mismos estudiantes,
ya que cuando un alumno intenta hacer un proceso y hay una parte de su cerebro que tal vez no esté completamente madura, no se haya desarrollado como se debe, no ha tenido los insumos previos para fortalecer ciertas habilidades. Por eso en ocasiones es importante mantener esos niveles de desarrollo, pues irlos respetando para que podamos consolidar habilidades superiores más adelante en ciertas etapas de nuestra vida que permitan entender mucho mejor el mundo que nos rodea a través de los textos, a través de las lecturas y también de las imágenes. Qué interesante pues entonces poder reconocer que nuestro cerebro se modifica, ¿sí? La arquitectura cerebral se modifica simplemente por el hecho de estimular la lectura. Se va mejorando, se genera ese reciclaje neuronal que para otros puede ser esa plasticidad cerebral, que es esa adaptación que va generando ciertas áreas de nuestro cerebro para poder seguir identificando elementos de los fonemas, de los grafemas, de las sílabas, de las palabras, de los contextos y de los contenidos que pueda tener una información dependiendo del contexto. Qué interesante pues. Y bueno, pues con esto tener muy en claro, muy en cuenta qué pasa cuando leemos, ¿no? Al final de cuentas, esto nos va permitiendo que vayamos desarrollando mejores procesos de atención, nos permite ser más empáticos con nuestras emociones, con nuestro contexto. Es importante reconocer que la lectura además permite en nuestros cerebros que ciertas imágenes las puede interpretar, describir, puede hacer esas películas mentales de ciertos relatos o experiencias o recuerdos. Es importante por ello que estimulemos la lectura desde las edades cortas, vuelvo a insistir, respetando los niveles de desarrollo. No quiero decir con esto que ahora el chico de preescolar tenga que salir leyendo. Hay, con mucho respeto lo decimos, hay instituciones, en especial instituciones particulares, que buscan como un plus hacer que los pequeños salgan leyendo. Habrá que ir meditando y cuidando y valorando qué tan pertinente puede ser ese proceso, ¿sí? Dándole las suficientes herramientas a esa caja, ¿no? Que mencionaba por ahí el video y que también de Heine propone en su libro, esa caja de letras. Pues es importante que nosotros la podamos nutrir para que tenga más habilidades. Dicho de paso, hay muchas habilidades intelectuales que nosotros a veces queremos que nuestros estudiantes pongan en juego en el aula. Hay datos duros de investigaciones muy concretas que nos dicen, por ejemplo, que el lóbulo frontal y en especial la parte prefrontal termina de madurar en un ser humano aproximadamente a los 25 años de edad. ¿Qué quiero decir con esto? Que habrá que darle su tiempo justo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, para que puedan ir desarrollando estas habilidades, porque en ocasiones pues tendrá que ser ese proceso mesurado para poder llegar a eso que queremos, que es brindarles herramientas para que puedan entender lo que pasa a su alrededor. Y bueno, pues siguiendo sobre esta línea, hay una propuesta que también muy amablemente hace Credomex, donde nos invita a reflexionar un poco sobre lo que es el perfil de un lector y qué características puede tener. Vamos a checar un poquito este pequeño video en Powton que nos proponen para el análisis y reflexión.
aquí una propuesta, entonces, es precisamente que dentro de ese perfil de un lector podamos ir ayudando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a que a través de la lectura ellos se encuentren hasta momentos de esparcimiento, momentos donde pueden nutrir el conocimiento, que puedan interpretar la información, que la puedan comprender, pero con una finalidad muy específica. Edgar Morin nos habla siempre, este filósofo moderno que ha acuñado el proceso del pensamiento complejo, y él refiere mucho en sus obras la importancia que debe de tener el que nosotros acerquemos a cualquier individuo a los avances en el conocimiento, a los avances científicos, a los avances tecnológicos, porque eso le permite a estos individuos conocer y entender mejor el mundo en donde se dinamizan, y a partir de eso poder tener argumentos, criterios y mejorar su toma de decisiones. Creo que de manera implícita este perfil del lector nos va orientando. En una parte, el video aquí en Powton nos decía que va a poder el lector brindar sus propias opiniones. Eso es muy valioso, pero que sean esas opiniones argumentadas, sustentadas, y no basadas en creencias, en mitos, en supuestos, que es parte de lo que no permite evolucionar de alguna manera al ser humano. Y bueno, pues en este sentido, siguiendo con el contenido, pues la lectura puede decir que es ese encuentro en donde hay elementos o factores internos y externos que nos permiten, ¿no? Reconocernos, ubicar nuestro lugar en el tiempo y en el espacio, reconocer lo que ocurre en otras latitudes y qué ocurrió o qué podría ocurrir en otros momentos. Permite darle significado a las experiencias, al conocimiento, y a desarrollar de alguna manera nuestras competencias o habilidades lingüísticas. Y esto, pues, afortunadamente nos invita a que en la actualidad, pues vean, ¿no? La lectura hoy, pues, se da mucho a través de internet, de páginas web, de correos electrónicos. De alguna manera se están dando estos cambios muy acelerados en cómo nos comunicamos, cómo recibimos la información, y que nuestras herramientas exigen nuevos modos de lectura. ¿Sí? Eso es de lo que estaremos hablando en las dos sesiones que vienen, y que por un lado también lo que dice Granados y Puig, ¿no? La relación personal que los docentes mantienen con la lectura influye en el tipo de prácticas de educación lectora que se ofrecen en su aula, y por otro, en las creencias sobre el valor de la lectura que mantienen y transmiten a sus estudiantes. Esto es, que hay una confluencia entre el sujeto lector y el sujeto didáctico que el enseñante es. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros queremos en nuestro grupo o en nuestros grupos que nuestros estudiantes sean lectores, el primero que tiene que ser un buen lector es el docente. Un lector ávido, un lector que lo haga también por gusto, por entretenimiento, que no solo sea por obligación, porque es ese el gran punto de quiebre que tenemos en los procesos culturales que vivimos en nuestro país. La falta de buenos lectores a veces tiene que ver mucho con que la forma en que queremos fomentar la lectura no es algo experiencial, es decir, mi experiencia como lector y tampoco es con rutas muy cercanas al contexto
en el cual se dinamizan nuestros estudiantes. Por ello, en la última sesión estaremos dando algunas pautas de cómo poder trabajar una estrategia como son los booktubers, que han venido a revolucionar, que le han venido a dar un poco de frescura al tema de la lectura, de cómo acercar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes a la lectura, con toda la dinámica que implica las nuevas tecnologías, que implican las TICAD, pero que no nos alejen de ese ejercicio lúdico, enriquecedor de la lectura y de poder transmitir lo que entendemos con ella. Eso será un reto muy interesante que estaremos abordando en las siguientes sesiones. Lo que sí les puedo recomendar es, desde ya, por favor, busquen un libro. Puede ser un libro corto, puede ser un libro, si ustedes son educadores o educadoras de nivel preescolar, algún libro que les llame la atención de su biblioteca de aula, sin problema, tómenlo, hagan la lectura, reflexionen sobre el contenido. Si somos docentes de primaria, de secundaria, elijamos un texto, un libro que a nosotros nos llame la atención, que el título, que el contenido llame nuestro interés, porque en la última sesión estaremos trabajando sobre la reseña de ese libro que estemos leyendo. Por eso será súper importante que desde ya se suban al camión, al carrito, al tren de la lectura, pero en especial que sea una lectura que a ustedes les agrade. ¿Sí? Por favor, estaremos haciendo una lectura de 5 a 10 minutos diarios. Por eso me parece súper importante que desde ahorita les quede claro algún libro que tengan reservado ahí en el librero o en el mueble de la casa, algún libro que quieran leer, que les llame la atención, por favor. Sí, hay que irlo ya desempolvando, hay que irlo jalando. Algún libro que ya hayan leído y que les gustó, que les agradó el mensaje, la historia, el contenido, que lo vuelvan a retomar y en esta segunda lectura observar, analizar y reflexionar qué nos deja este segundo momento o tercer momento que tengamos con alguno de los textos. Con ello, pues, estaremos en esta parte, pues, reflexionando durante toda esta acción formativa que precisamente la lectura es el medio más eficaz para la adquisición de conocimientos, ¿sí? Porque enriquece la visión de la realidad, porque favorece al pensamiento lógico y creativo y además facilita la capacidad de expresión. Por ello nos parece de suma importancia que desde las edades cortas inspiremos con estos momentos de lectura en voz alta, con algún cuentacuentos, con algunas actividades de análisis con imágenes, para que desde las edades cortas los niños, los pequeños, sientan ese gusto por acercarse a la lectura, a comprender el mundo. La lectura es considerada como un proceso de conocimiento en donde se analizan datos y por eso los tipos de lectura deben de estar acorde a los objetivos fijados para poderla realizar. Ahí entonces nosotros podemos ir ubicando que existen diferentes tipos de lectura, esa lectura de investigación, que yo espero que a partir de lo que comentamos algunos se arriesguen y digan, bueno, voy a leer un poco de lo que propone Stanislas Dehaene, voy a leer un poquito sobre qué son estas estrategias de la comprensión lectora, del fomento a la lectura, en fin. Puede ser esa lectura de investigación sobre algo que queremos indagar, que queremos apropiarnos. También puede ser esas lecturas recreativas, ¿no? Ese gusto que no tiene que ver con dominar exactamente la fecha, el personaje, sino esa lectura que nos lleva a otros momentos, a otros espacios, a relajarnos, en fin. Puede ser esa lectura de información, donde como en la investigativa, ¿no? Se busca información concreta de ciertos temas en ciertas herramientas o recursos especializados que podemos nosotros acercarnos, como un periódico, como un diccionario, como una revista.
Y también pues esta parte de la lectura intelectual o de estudio, y que esta pues básicamente tiene que ver con rápidamente analizar, valorar, hacer un proceso metacognitivo de qué tanto aprendemos de lo que leemos, porque seguramente cuando lo hacemos bajo este esquema tiene que ver con aprender algún concepto, desarrollar alguna habilidad, apropiarnos de cómo vivir un cierto tipo de actitud, y bueno, pues por ello será importante ir distinguiendo estos momentos en los que yo puedo hacer uso de esta herramienta que, dicho de paso, en el caso de esta evaluación estandarizada de PISA, lo marca como la literacidad, ¿no? Y que esa literacidad viene a ser ese compendio de habilidades comunicativas que no solamente permiten decodificar, sino también nos permiten analizar, que también nos permiten dar cuenta de la información que hemos abrevado, en fin, qué momentos tan importantes e interesantes se pueden gestar a partir de la lectura. Vuelvo a insistir, necesitamos docentes que amen la lectura para que sus estudiantes vean en ellos un ejemplo a seguir, un gusto, un deleite poder acercarse a la lectura. Y bueno, pues vamos a analizar un poquito sobre las actividades de esta primera sesión, a la cual ya estamos llegando prácticamente a su cierre. En este momento, pues vamos a proponer las actividades. Ustedes en Moodle van a poder encontrar el documento editable sesión 1, actividad 1 y 2, en el cual les invitamos por favor a que puedan colocar su nombre completo, el nivel educativo y el valle, ya sea Valle de México o Valle de Toluca, en el que ustedes laboran. Y seguido de ello, habrá que ir redactando en el texto las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué te impulsa a leer un texto? ¿Qué es a lo mejor el interés, el tema, el que quieres conocer algo más sobre alguna cultura, algún mecanismo, algún proceso, algún procedimiento? ¿Qué es lo que te impulsa a leer un texto? ¿Por qué no te gusta leer algo? ¿En qué momento has tenido un encuentro con la lectura que no te gustó y que a lo mejor te dejó marcado o marcada y que dices, no me siento tan a gusto haciendo este ejercicio? A lo mejor en algún momento desde la infancia, en la juventud y en esta época más madura, leíste algún texto, alguien tal vez se burló, tuviste una mala experiencia, en fin, ¿por qué no te gusta la lectura? ¿Cuáles son los textos que más te gusta leer? ¿Sí? ¿Cuáles son esos textos que más te gusta leer? Yo sé que a lo mejor algunos aquí van a colocar hasta algunos libros de la Nueva Escuela Mexicana, de las epistemologías del sur, pero también pueden ser las novelas, los cuentos, los refranes, las historias, las novelas de acción, de ficción, en fin, los textos motivacionales. ¿Qué es lo que te gusta leer? ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Cuándo fue la última vez que leíste un texto? ¿Sí? A lo mejor llevas un par de días sin leer algún libro, tal vez llevas un mes, un año. Sé que en el ámbito educativo podemos decir, no, pues todo el tiempo estamos leyendo, claro, pero nos referimos a la frecuencia de lectura, no del programa, no del libro de texto gratuito, no de la guía que a lo mejor utilizas en el salón, sino nos referimos a esos libros que tú sí quieres leer, a esa novela, ese cuento, ese libro que te atrapó con su título, con su sinapsis, y que dices, ay, pues esta sinopsis me atrapó y quiero leer ese libro, ¿sí? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no tomas un libro para una lectura de ese tipo? ¿Qué tipos de textos te gustan leer? ¿Qué tipos de textos te gustaría leer? Sí, a mí algo que me encantaría aprender un poco más es sobre astronomía, sobre astrología, sobre cómo es la vida en el espacio,
porque ahora con estas tendencias que dicen algunas personas que saben del tema aeroespacial, como Fermín Romero, presidente de la FAO aquí en México, que menciona que probablemente para el 2050 ya estemos haciendo expediciones como humanidad para colonizar la Luna. Y él mismo refiere que probablemente para el 2100 ya se estén haciendo las primeras expediciones con seres humanos para ir a colonizar Marte y algunos otros planetas seguramente. Pues claro que me llama la atención cómo preparar a mis hijos para ese mundo que probablemente yo no viva, yo no vea, pero que ellos sí estén listos probablemente para preparar a sus hijos. Dependiendo, ¿no? ¿Qué te gustaría leer? ¿Cómo realizas la lectura? ¿Te gusta subrayar? ¿Te gusta hacerle notas a los libros? ¿O eres de aquellos que les gusta leer un texto pero no rayarlos, no marcarlos? ¿Cómo te gusta hacer lectura? ¿Qué haces para comprender mejor? ¿Tomas notas en un cuaderno o haces una infografía o te gustan los mapas conceptuales o mentales o te gusta platicar con alguien sobre lo que acabas de leer para afianzar el contenido? ¿Qué estrategias utilizas? ¿Y por qué te gusta o por qué no te gusta leer? ¿Sí? Eso será muy importante que nos permitas conocerlo, porque ahí también tendremos un buen punto de partida para saber por qué sí o por qué no tenemos alumnos que son buenos lectores. Y también puede ser que ellos estén viviendo o experimentando una situación como la que tú narres y que a lo mejor con un poco más de empatía podamos suavizar este encuentro con la lectura de nuestros estudiantes. Y en la segunda actividad te vamos a pedir lo siguiente. En Moodle vas a encontrar un texto, un PDF, que se titula ¿Qué leen los futuros maestros y maestras? Un estudio del docente como lector a través de los títulos de libros que evocan. Este artículo lo escribió Cristina Granados y María Puig y la verdad es de que nos hacen una excelente reflexión e introspección de qué es lo que está ocurriendo en el magisterio actualmente. He tenido la oportunidad de estar en algunas escuelas de formación inicial donde pues veo a jóvenes que están estudiando para ser docentes y que los veo vinculados más a la tecnología que a un libro, ¿no? Están más metidos en redes sociales que en algún libro, que en el propio plan y programas que tienen que manejar para poder estar a tono cuando lleguen a los procesos de admisión, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues entonces, de acuerdo con las experiencias que cada uno de ustedes tenga, cómo poder generar hábitos de lectura en los docentes en servicio y formación para que puedan fomentar la lectura en sus estudiantes. ¿Qué propondríamos, qué podremos sugerir para que los docentes nos hagamos buenos lectores y a partir de ello podamos conquistar el gusto por la lectura de nuestros estudiantes? Pues bueno, para mí ha sido un gusto iniciar esta acción formativa. Estaremos en comunicación, como les comento, esta acción formativa iniciará el viernes 8 de noviembre. Posteriormente tendremos algunos días para poder implementar las actividades. El día 12 de noviembre tendremos nuestra segunda sesión, que igual les pedimos tengan ustedes a bien programarla, calendarizarla con el fin de que puedan ver el material que estará en la plataforma de Moodle. Si por alguna razón alguien se va atrasando en el registro, no se preocupe con las fechas, solo lo decimos de tal manera que para todos sea como que muy claro el tiempo, la temporalidad que tendrá nuestro curso. La tercera sesión la tendremos el 15 de noviembre y nuestra última sesión será el 19 de noviembre. De ahí estaremos pensando que la entrega de sus productos tendrá una fecha límite hasta el 25 de noviembre
para que puedan entregar sus actividades y se puedan hacer acreedores a la constancia de 40 horas que avala esta acción formativa, Estrategias para la Comprensión Lectora. Les agradecemos mucho a nombre del Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado de México, quien hace uso de la voz, doctor Mauro Avelar Castañeda, rector de este organismo, les saluda y les desea un excelente día. Muchísimas gracias por su atención. Seguimos construyendo el magisterio que necesitamos para lograr la sociedad que anhelamos. Muchísimas gracias.